La nube informática. ¿Qué es la nube informática? Es un tipo de tecnología que la industria espera que impulse el crecimiento durante la próxima década. ¿Cómo funciona? Se trata de un servicio que funciona a través de Internet que permite a los usuarios guardar información de cualquier tipo: música, videos y archivos. Podemos ver tres tipos o formas de acceder a la nube informática, ya sea mediante nuestra laptop, nuestro celular o mediante nuestra computadora en el escritorio. Existen tres tipos de nubes: las privadas, las híbridas y las públicas. Las privadas son las cuales son orientadas a soluciones corporativas. Las públicas son de uso global y las híbridas son una mezcla de las nubes anteriores. Acá vemos que la gente tiene mayor uso o tiende al mayor uso de la nube privada, con un 58%, la pública un 16% y la híbrida con un 26%. Acá vemos que la tecnología de la nube informática en la actualidad trabajan o se hacen cada vez más populares. La tendencia a usar esta tecnología va en aumento y es posible que en el futuro los desarrolladores de software creen o van a crear solo este tipo de programas. Como vemos, existen ventajas y desventajas. Las ventajas: protege la integridad y privacidad de la información de las personas, evita en cierta medida fraudes cibernéticos, crea barreras de protección contra antivirus, anti-spies, hackers, etc. Almacenamiento de la información en caso de daños, desastres naturales y robo. Perfiles y protocolos de identificación de usuarios. Las desventajas: en equipos muy desactualizados, un antivirus eficaz hace demasiado lento el equipo. Unas contraseñas eficientes para evitar hackers son muy complejas. La seguridad no es total. Depende también de los usuarios estar atentos a los permisos que dan y las páginas que utilizan. Bueno, para terminar este tema, en conclusión, la nube informática nos ayuda mucho en el almacenamiento de datos de una forma más rápida y económica. Personalmente es fácil el uso de la nube, aunque las grandes empresas no deberían arriesgarse a almacenar sus datos importantes en las nubes, por lo cual deberían usar los servidores locales, aunque son más costosos. A continuación tenemos el almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos es un dispositivo capaz de leer y escribir información con el propósito de almacenarla permanentemente. Todos los dispositivos que tienen la función de almacenar información y datos tienen una cierta capacidad. Esta capacidad se determina según la cantidad de gigabytes, megabytes con que cuenta el dispositivo en cuestión. De ahí depende la cantidad de documentos, imágenes, canciones, programas, etcétera, que puedan ser almacenados. Así que vamos a tratar de describir uno a uno los dispositivos de almacenamiento. Tipos de dispositivos de almacenamiento. Tenemos los medios magnéticos. Dentro de los medios magnéticos tenemos al disco flexible, al disco duro. Dentro del disco duro tenemos dos tipos de discos, que es el disco duro SATA y el disco duro SCSI. Luego, las cintas magnéticas. Como segundo tenemos al almacenamiento óptico. Dentro del almacenamiento óptico tenemos al CD-ROM, al CD-RW, al DVD-R, al DVD-RW, al DVD-RDL, al DVD-RWDL, al Blu-ray. Como tercer punto tenemos el almacenamiento magnético óptico. Dentro del almacenamiento óptico tenemos unidades SuperDICs. Como tercer punto tenemos el almacenamiento electrónico, que estas son conocidas también como memorias de estado sólido. Tenemos a la memoria flash, a las memorias USBs, a las tarjetas de memoria, reproductores de MP3,
productores de MP4, MP5. También tenemos a los teléfonos. Como cuarto punto tenemos a las capacidades, dependiendo del tipo de procesador que tenga el ordenador. Su velocidad de transmisión puede ser menor o mayor. Esta velocidad de los procesadores se mide en megahercios, donde un hercio es 1.000.000 de ciclos por segundo. Este parámetro indica el número de ciclos de instrucciones que el procesador realiza por segundo. En palabras simples, significa que un procesador que trabaje a una velocidad de 500 MHz es capaz de repetir 500 millones de ciclos por segundo. En la actualidad, dada la gran velocidad de los procesadores, la unidad más frecuente es el gigahercio, que corresponde a 1.000 millones de hercios por segundo. En el caso de definir las velocidades de transmisión, a mayor velocidad menor es el tiempo, se suele usar como base el bit, y más concretamente el bit por segundo o bps. Pero existen otras medidas utilizadas según el Sistema Internacional de Medidas y son el kilobit, el megabit y el gigabit, siempre expresado en el término por segundo. La piratería informática. ¿Qué es? Es la distribución ilegal de fuentes, documentos, canciones, videos, aplicaciones, entre otros. Existen dos tipos de piratería. Uno, la piratería comercial y la piratería informática. En la piratería comercial se habla sobre los DVDs, CD, ropa, zapatillas, cassette y joyas. En la piratería informática se puede apreciar sobre la piratería de programas de computación como juegos, música, archivo. Vamos a ver un poco sobre los tipos de piratería informática. Existe piratería de software, piratería de música, piratería de videojuegos, piratería de películas. Mayormente los archivos piratas suelen ser dañados y mayormente todos son entregados en discos. Como lo ven acá en la imagen, todos son entregados en discos. ¿Qué es la piratería actual? La piratería actual o la piratería de productos ha existido desde siempre y casi todo el mundo relaciona la palabra piratería o pirata con un producto falso, un producto negativo, patito o una copia en la actualidad. Esta práctica consiste en facilitar productos o marcas protegidas por algún derecho de autor para su distribución ilegal. Su práctica es perseguida y es motivo de cárcel en algunos países, pues este es un acto de delincuencia que ocurre, ¿no? La piratería informática engloba a todas aquellas actividades que se relacionan con un programa informático y se reciben la consideración de ilegales. Otra es la descarga de un programa a través de Internet. Comprende todo acto de violación del derecho del autor, bien sea por la obtención y distribución de copias sin la previa autorización expresa del autor, o bien por la comunicación pública y puesta a disposición de contenidos de manera ilegal. Tal circunstancia que puede comprender la violación de derechos morales y patrimoniales. Bueno, eso sería todo. Gracias.